Cierra los ojos, respira e imagina conmigo. Entramos sigilosamente en el interior de un gran túmulo funerario. Allí observas algunas manchas oscuras en el suelo, acompañadas de varios fragmentos de hierro. A priori, nada llama poderosamente la atención. Hasta que de pronto, ¡paf!, aquellos restos empiezan a dibujar el contorno de una estructura gigantesca. Lo que está saliendo a la luz es la huella de una embarcación de casi 27 metros de longitud. La madera desapareció hace siglos, pero cientos de remaches conservaron su posición original y permitieron reconstruir una de las naves funerarias más espectaculares de toda Europa. Pero observa bien, porque allí, en el centro de la embarcación, aparece un ajuar excepcional, objetos de oro elaborados con una extraordinaria calidad técnica, plata procedente del Mediterráneo oriental, monedas francas, granates llegados desde lugares muy lejanos y un casco de hierro que acabaría convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la arqueología británica. Sin embargo, había algo que llamaba poderosamente la atención. En una sepultura tan monumental, no aparecieron restos óseos identificables. No, la explicación estaba justo bajo los pies de los arqueólogos. Durante siglos, la acidez del suelo había destruido prácticamente todos los materiales orgánicos. Los huesos desaparecieron y la madera del barco terminó descomponiéndose hasta dejar únicamente su impronta sobre el sedimento. Aún así, aquellas huellas fueron suficientes para reconstruir una historia extraordinaria. Soy JJ Priego, esto es el canal de la Fundación Palar, y hoy vamos a conocer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, Sutton Hoo, el yacimiento que transformó nuestra visión de la Inglaterra alto medieval. ¡Vamos allá! El mundo entero está al borde del abismo. Hitler está a punto de invadir Polonia. Europa contiene la respiración. Y en Inglaterra ya se preparan refugios, trincheras y defensas ante una guerra que parece inevitable. Pero mientras el continente se prepara para el desastre, en una tranquila finca rural de Suffolk llamada Sutton Hoo, la viuda Edith Pretty pasa las tardes observando los extraños montículos de tierra de su propiedad. Intrigada por las leyendas locales, decidió que era hora de saber qué dormía bajo esa hierba. Así que recurrió a Basil Brown, un arqueólogo autodidacta con amplia experiencia en la arqueología local, quien se decidió a estudiar lo que realmente se escondía bajo esos espacios. En la primavera de 1939, frente al inmenso montículo 1, empieza a retirar la tierra pacientemente, y allí, discretamente, aparece un pequeño remache de hierro, luego otro, y de pronto, aquellos puntos de metal comienzan a dibujar una forma completamente inesperada. Los remaches seguían marcando en la arena la posición de unas tablas que ya no existían. La madera se había desintegrado, pero el hierro todavía dibujaba el esqueleto invisible de un barco. Es como contemplar una constelación, puntos dispersos que de pronto revelaban una figura, un inmenso navío, arrastrado colina arriba desde el cercano río Diven hasta la cima del túmulo, y todo eso para formar parte de un gran ritual funerario a comienzos del siglo VII. ¿Pero por qué quedaba solo una silueta? ¿Y dónde estaba el cuerpo? Pues la respuesta está en la química. El subsuelo arenoso de Sutton Hoo era lo bastante ácido como para atacar uno de los materiales que mejor suelen resistir el paso del tiempo: el hueso. Los análisis clásicos, realizados a mediados del siglo XX, ayudaron a comprender que aquella ausencia no era un hecho sobrenatural, sino un problema de química del suelo. Lo que quedó fue una combinación de manchas oscuras, alteraciones del sedimento y centenares de remaches metálicos. Eran indicios que permitían reconstruir la forma original de la embarcación. En otras palabras, el enterramiento había perdido gran parte de sus materiales, pero todavía conservaba información suficiente para que los arqueólogos pudieran interpretarlo. De hecho, durante un tiempo, algunos investigadores llegaron a plantear que quizás se trataba de un cenotafio, es decir, una tumba que no albergaba cadáver. Pero en arqueología, una concentración anómala de fosfatos puede significar algo muy claro: descomposición de materia orgánica. Y en aquel contexto, justo en el corazón de la cámara funeraria, esa señal apuntaba con fuerza hacia una conclusión: que allí hubo un cuerpo. Además, la destrucción no fue total, ya que las condiciones del subsuelo permitieron que de manera excepcional, y a menudo asociados a la corrosión de los metales, sobrevivieran restos diminutos, fragmentos de textiles, plumas, pelo e incluso una pequeña mariquita. Detalles minúsculos que demuestran hasta qué punto los procesos de conservación arqueológica pueden resultar extraordinariamente complejos. Y aunque la persona se desvaneció, el deslumbrante equipo que le acompañaba sobrevivió lo suficiente como para hablar por ella. Hablemos del famoso casco de Sutton Hoo.
Este es uno de los objetos arqueológicos más icónicos de Gran Bretaña. Fue reconstruido a partir de fragmentos de hierro y elementos decorativos de aleación de cobre estañada. Pero aquel casco no era únicamente una protección para la batalla, era una máscara política. A simple vista, muestra un rostro humano severo, pero fíjate bien, la nariz, las cejas y los remaches del bigote componen también la silueta de un dragón con las alas extendidas. Otro de los grandes hallazgos fue la espectacular hebilla de oro, una auténtica obra maestra de la orfebrería alto medieval. Su complejísimo diseño demuestra un dominio técnico excepcional y un lenguaje artístico reservado a las élites más poderosas de la época. Pero el verdadero asombro no se encuentra únicamente en la belleza de las piezas, están en la inmensa geografía que encierran, porque el tesoro de Sutton Hoo golpeó de lleno uno de los grandes tópicos sobre la historia de Inglaterra, la idea de una sociedad alto medieval pobre, aislada y culturalmente apagada tras la desaparición del Imperio Romano. Entre los objetos recuperados aparecieron piezas de plata vinculados al Mediterráneo Oriental. También se encontraron 37 monedas de oro francas, pequeños lingotes y otros elementos fundamentales para establecer la cronología del enterramiento, y gracias a ellos, el conjunto pudo situarse aproximadamente entre los años 610 y 635. Además, los estudios arqueométricos más recientes han permitido rastrear el origen de algunos de los granates utilizados en la decoración. Y atención, los resultados apuntan hacia regiones tan alejadas como la India, Sri Lanka o Europa Central. Y todo ello refleja la existencia de amplias redes de intercambio que conectaron territorios muy distantes entre sí. Las élites anglosajonas participaban en circuitos políticos y comerciales de gran alcance. Sutton Hoo no era un enclave aislado, situado en el extremo occidental de Europa. Formaba parte de un mundo mucho más conectado de lo que durante décadas se había supuesto. Pero si conocemos el barco, el ajuar y el contexto histórico, todavía queda una gran incógnita. ¿Quién fue la persona enterrada allí? Pues no existe ninguna inscripción que permita responder con total seguridad. Aún así, desde hace décadas, muchos especialistas consideran que el candidato más probable es Radwall, el rey de Anglia Oriental. La cronología proporcionada por las monedas, el extraordinario nivel de riqueza del enterramiento y el contexto político de la región encajan razonablemente bien con esa posibilidad. Pero conviene dejarlo claro, sigue siendo una hipótesis, no una identificación demostrada. Pues bien, junto a un ajuar militar y ceremonial propio de un mundo todavía profundamente marcado por tradiciones precristianas, se encontraron 2 cucharas de plata. Una de ellas lleva la inscripción griega Paulos, la otra ha sido leída como Saulos, o quizá también como Paulos. Y estas piezas introducen una nueva dimensión en el conjunto, porque reflejan influencias vinculadas al mundo cristiano mediterráneo, y lo hace dentro de un enterramiento que mantiene numerosos elementos propios de las tradiciones aristocráticas anglosajonas. 2 mundos distintos, conviviendo dentro de una misma tumba. El cronista Beda el Venerable cuenta que Radwall fue bautizado, pero también explica que dentro de su reino convivieron 2 mundos, según su relato. En un mismo santuario, Radwall habría mantenido un altar para Cristo y otro para los antiguos dioses. No sabemos hasta qué punto ese relato refleja la realidad histórica, pero sí nos ayuda a comprender el contexto de una época marcada por profundas transformaciones tanto religiosas como políticas. Y en ese sentido, Sutton Hoo puede interpretarse como el reflejo material de un momento de transición, un tiempo en el que convivían tradiciones heredadas y nuevas influencias llegadas desde distintos puntos de Europa. Y aquí conviene recordar un aspecto que suele generar bastante confusión. No estamos ante un enterramiento vikingo. El conjunto pertenece al mundo anglosajón y es anterior al inicio de la denominada era vikinga, aunque eso sí, comparte determinadas tradiciones funerarias y culturales con otros grupos del ámbito escandinavo y del Mar del Norte. Si la identificación con Radwall fuese correcta, estaríamos además ante uno de los gobernantes más influyentes de la Inglaterra de comienzos del siglo VII, una figura que las fuentes posteriores asociaron con la idea de supremacía política sobre otros reinos anglosajones. Sin embargo, incluso si nunca llegamos a conocer con certeza la identidad de aquella persona, el valor de Sutton Hoo permanece intacto, porque este yacimiento no destaca únicamente por la riqueza de sus objetos, destaca por todo lo que ha permitido reconstruir a partir de evidencias extremadamente frágiles. La combinación de arqueología, geoquímica, análisis de materiales y estudios históricos ha hecho posible interpretar una ceremonia funeraria
celebrada hace aproximadamente 1400 años. Y todo ello, aunque gran parte de sus componentes orgánicos desaparecieran mucho antes de que comenzara la excavación. Y quizá esa sea una de las lecciones más interesantes de Sato Hu. La arqueología no depende únicamente de aquello que se conserva de forma visible, también trabaja con huellas, con alteraciones del terreno, con distribuciones espaciales y con pequeños indicios que, analizados en conjunto, permite reconstruir realidades desaparecidas hace siglos. Gracias a ese trabajo, hoy conocemos uno de los enterramientos más importantes de la Europa alto medieval y comprendemos mucho mejor la complejidad política, económica y cultural de las sociedades anglosajonas. Un descubrimiento que sigue recordándonos algo muy importante. Incluso cuando el tiempo borra casi por completo los materiales originales, el registro arqueológico todavía puede conservar información suficiente para contar una historia extraordinaria. Y nada, si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, dale un buen like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.